Bien, hasta el día de hoy nosotros habíamos trabajado varias aplicaciones bien pequeñas, ¿no? O sea, por ejemplo, una application para con MQ, una aplicación de tipo Resapi, ¿no? Que hacían calculadoras, como por ejemplo el consultar datos personales, que es lo que vimos en la sesión anterior, ¿no? Una Resapi, donde se enviaban ciertos valores y de acuerdo a eso se trabajaba ciertas características, como por ejemplo el procesar. Y también dejé un propuesto para que ustedes puedan ir elaborando. Pero esto fue, digamos, como una intro de todo lo que es el tema del bus y así. Lo que vamos a empezar a ver ahora ya es un poco más haciendo zoom a todo lo que hemos estado viendo. Ejemplo, vamos a ver SQL. Hasta el momento nosotros habíamos visto este nodo compute, donde colocamos este código, ¿no? Pero este código tiene una semántica, es un lenguaje de programación para temas de IBM integración y se usa desde la versión de Mesh Broker 8, bueno, versiones anteriores también, el ESQL, ¿no? La 9, la 10, la 11, ya está en la versión 12 de ACE, y el lenguaje sigue trabajando de la misma manera, el lenguaje no cambia. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ESQL, parte uno. Hay otra, he hecho varios laboratorios, 9 laboratorios si no me equivoco. Así que los he preparado, 9 laboratorios. Luego de esto vamos a ver un poco de teoría. O sea, primero vamos a ver los laboratorios. Esto de aquí, este laboratorio de SQL parte uno. Luego de esto vamos a lanzar un Kahoot. Luego del Kahoot vamos a ir a la parte de teoría un poco, de qué es el árbol de mensajes, cuáles son los nodos de configuración, porque hasta el momento hemos visto algunos, pero hay varios nodos de configuración. Y luego vamos a mostrar un laboratorio y luego un Kahoot, ¿sí? Entonces es un poco lo que vamos a ir viendo el día de hoy. A ver, parece que es en el... Ah, Patricio. Hola Patricio, ¿qué tal? Hola Julio, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bien, entonces voy a empezar a... Vamos a, vamos a silenciarlo a todos los participantes para ver el tema. Entonces, eh, ¿qué es? Esta es la página de la documentación de IBM, donde vamos a ir viendo toda la parte de SQL. Pero SQL es muy grande, así que como les estoy comentando, vamos a dividir en dos partes lo que es SQL. Vamos a llegar hasta, bueno, vamos a ver temas de declaración de variables, tipos de datos, funciones, procedimientos, if, ¿no? Operadores lógicos, operadores matemáticos, el case o el switch. Y ya en otra sesión vamos a ver ya un tema más, configuraciones más avanzadas de SQL, ¿no? Por ejemplo, temas de configuración de UDPs o los for o los while cuando se trabajen o se traten temas de tramas grandes de XML o de JSON. Pero para llegar a ese de ahí, y no, yo sé que en el equipo de aquí no todos, hay unos que están empezando y otros que ya conocen, pero vamos a reforzar estos puntos con estas dos sesiones de SQL que vamos a tener. Hoy día la sesión uno de SQL y la siguiente, la 5 vamos a ver SQL parte 2. Listo. Entonces, en este enlace, siempre ustedes deben de tener a la mano. Si ustedes por alguna razón se olvidaron, de la semántica, siempre deben tener en esta página, porque aquí usted va a encontrar todo, ejemplos, variedad, documentación propia de la especificación del producto. Así que yo he elaborado aquí unos laboratorios, por ejemplo, 9 laboratorios donde vamos a ir viendo desde lo básico, ¿no? El, declaración de variables. Vamos a abrir aquí el laboratorio uno. Esto, como yo les digo,
yo quería hacerlo de cero, pero no. La idea es yo primero mostrar, porque hay varias cosas que ustedes ya han visto, ya han estado trabajando de manera empírica, ¿no? Esto es de una forma, esto es de otra forma, pero ahora vamos a detallar más. Entonces yo abro aquí un flujo. Esto ustedes ya saben que esto es una aplicación de tipo Resapi, un laboratorio SQL. Dentro de este he creado varios recursos, 9. Dentro de los 9 he creado un flujo simple donde le he agregado un nodo compute, y en este nodo compute he colocado cierto código, ¿sí? Cierto código. Entonces lo que yo voy a pasar es a explicar el código y hacer algunos ejemplos por cada, digamos, por cada ítem de SQL. Bien, entonces aquí ustedes en cada SQL van a poder ver el enlace de la documentación. Entonces, vamos a utilizar el zoom, la lupa. En esta primera parte, yo estoy colocando la declaración de las variables, ¿no? Si ustedes ingresan a esta URL de SQL Data Types, ¿no? Existe variedad de tipos de datos, donde ustedes van a poder ver tipo de dato nulo, entero, booleano, carácter, decimal, date o de hora o time, ¿no? Por lo tanto, siempre cuando se quiera declarar variables, se coloca la palabra reservada declare, el nombre de la variable. Por ejemplo, yo he puesto tipo guión bajo, lo he puesto de manera adrede, ¿no? Decimal, carácter, boolean, pero podría ser cualquier nombre, ¿no? Y a la derecha luego va, ¿no? O sea, la palabra declare, como estaba seleccionando. Luego vamos a colocar el nombre de la variable y finalmente el tipo de dato. Como ven, es simplemente declarado, no ha estado inicializando, ¿no? Entonces, hay tipos de datos como por ejemplo el boolean, que solo acepta true, false o desconocido, ¿sí? El carácter, ya saben para qué es, este es para almacenar strings, ¿no? El decimal, bueno, para temas números de datos decimales, ¿no? Como por ejemplo un metraje o algún cálculo de algún sueldo o compra, ¿no? O el total, subtotal. El entero viene a ser números redondos, ¿no? Por ejemplo, la edad, ¿no? 15, 20, 30 años. El date viene a ser netamente la fecha, por ejemplo, la fecha de hoy, ¿no? Y el time viene a ser la hora, la concatenación de la hora, el minuto, segundo y milisegundo. Entonces, esta declaración de variables, es una parte de varios tipos de datos en SQL, ¿sí? Yo no pretendo traer todos los tipos de datos porque esto es extenso y nos tomaría más tiempo, y es recomendable que mejor ustedes ingresen y vayan observando los tipos de datos. Entonces yo aquí les voy a ir compartiendo los enlaces poco a poco. Igual ustedes desde la misma página van a poder observar. Consúltese en Chile el decimal es con coma. Se podría, o sea, por ejemplo, cuando se valida, ¿ok? Cada laboratorio tiene una validación. Se puede colocar como punto, y en caso se quiera transformar como coma, ya le podríamos hacer una expresión regular para que siempre lo pase a coma. Pero, por ejemplo, aquí, tú dices esto. Entonces me va a saltar un error de sintaxis porque normalmente en SQL el punto es el que nos va a separar el tema de los decimales. Pero se puede de alguna forma castear o convertir a un coma. Porque este es 10,5, ¿no? 10.5. Entonces, primero se declaran las variables y luego cada una de esas variables yo lo que he hecho es setear valores, ¿no? Colocar valores, asignar valores a esas variables. Para poder setear valores se usa
la palabra reservada set, el nombre de la variable y finalmente el valor, ¿no? Existen, por ejemplo, el 18, true, el carácter, un string, el decimal, el date y el time. Y finalmente lo que estoy haciendo aquí es en el árbol o en el objeto output.root.json.data estoy generando un objeto JSON que de tal manera que me responda en el postman, ¿no? Cuando es tipo nulo, cuando es entero, booleano, carácter decimal o date o time. Entonces, si yo le pego, voy a poder observar aquí, ¿no? Los tipos de datos de cómo finalmente se reflejan, puede ser desde Postman, una trama XML también, ¿no? La fecha y el tiempo. Entonces, esto, digamos, a nivel de SQL es como que lo básico, es como en cualquier lenguaje de programación. Si yo necesito aprender Java, lo primero que ustedes ven en todo, o cuando se aprende un nuevo lenguaje, ya sea por ejemplo Node.js, cualquiera, primero ver los tipos de variables, ¿no? Cómo asigno valores a esas variables, cómo inicializo esas variables. Si tienen por ahí consultas, pueden escribir en el chat, ¿no? Como yo les comento, esta es la sesión, bueno, SQL parte 1. Vamos a colocar el chat. Ya, parece que no hay consultas. Así que digamos, esto es la declaración de variables y el seteo de valor de las variables. Voy a abrir el laboratorio 2. Todo lo que yo estoy explicando va a venir en el Kahoot, ¿no? El nodo compute. Aquí ya tiene que ver un poco del tema de las variables, ¿no? Aquí no he colocado ejemplos porque en algunos casos lo vamos a trabajar en el... A ver un segundo. No, parecía. En los tipos de variable hay variable external, hay variables normales y variables shared o compartidas. Aquí he colocado un... Esto de acá es de la misma página de IBM. Yo no lo he traído desde otro sitio ni de otro blog. Es simplemente la traducción literal de la documentación. La external, vamos a ver cuando trabajemos con UDP, ¿no? User Defined Properties, ¿no? Como observan ahí, estas variables son definidas con la palabra clave external y también se conocen como propiedades definidas por un usuario. Tienen cierto alcance, ¿no? Existen durante todo el tiempo de vida dentro de un flujo, ¿no? Pueden definir variables solo a nivel del módulo o del esquema, ¿no? También hay variables de tipo normal, que serían, por ejemplo, la que hemos estado trabajando, ¿no? Que no tenga que ver con external ni shared, agregarle esos términos al inicio. Y la otra es la shared, ¿no? Que es una variable que se puede, digamos, utilizar para almacenar valores en caché, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, estoy en un flujo y estoy haciendo algún cálculo o necesito guardar de manera temporal lo que llega desde el input, puedo utilizar un shared de tal manera que cuando lo paso a otra función dentro de ese mismo flujo, puedo, digamos, modificar, leer y hacer alguna acción, ¿no? Entonces, estos son los tipos de variables, ¿no? Bueno, las variables que existen. Y los otros eran los... ¿verdad? Vamos a ver. Aquí. Estos son los tipos de datos y estos son los tipos de variables. Luego vamos a abrir, este no tiene Postman, el laboratorio 3, que tiene que ver un poco con los operadores. Estos operadores ustedes ya han estado trabajando, ¿no? Por ejemplo, para hacer las sumas, las multiplicaciones, por ahí he visto que han utilizado. Entonces, los operadores
son conocidos, como por ejemplo el mayor, el menor, mayor igual, ¿no? Menor igual, el igual y el diferente. Eso, todo el lenguaje de programación lo tiene. SQL también. Entonces nos va a permitir, somos operadores de comparación. Ahí está propia también la documentación que ustedes pueden visualizar. Yo coloco un ejemplo, ¿no? Digo, número 1 es entero, 10, y el número 2 es 15. Entonces digo, si número 1 es mayor a número 2, escribir en el Postman, número 1 es mayor que número 2. Else, ¿no? El if else, eso lo vamos a ver todavía un poquito más adelante, pero lo estoy utilizando a modo de ayuda para escribir, ¿no? Y en caso contrario, ¿no? Número 2 es mayor que número 1. Entonces tengo el 10, 15, debería salir número 2 es mayor que número 1. Entonces le voy aquí, laboratorio 3, número 2 es mayor que número 1. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, aquí 35 y tengo que volver a desplegar para probar, ¿sí? Entonces me va a salir, obviamente, que número 1 es mayor que número 2. Entonces, por ahí uno de ustedes me podría preguntar, pero Julio, ¿por qué tienes que volver a desplegar y todo el tema? Bueno, es que ese valor no lo estoy enviando desde el Postman, ¿no? Podría yo enviarlo, ¿no? Podría yo colocar aquí un body, un JSON, colocar, por ejemplo, número 1, ¿no? Número 1, ¿no? Entre comillas, luego número 2 y así. Y luego lo cojo desde el input root, ¿no? Punto JSON, punto data, número 1, número 2, y hago la comparación, ¿sí? Pero estoy obviando esa parte. Estoy simplemente usando la declaración de la variable, le pongo un valor y uso el operador de comparación para un ejemplo pequeño, ¿no? Puede ser el menor, mayor, igual, igual o diferente. Luego de esto, el laboratorio 4 ya es el tema de los operadores lógicos, ¿no? Los operadores lógicos, hay 3 operadores lógicos, no hay más. Tenemos el AND, el OR y el NOT. Entonces, el AND, ¿no? Siempre cuando se compara, ya sea el izquierdo o los dos valores de la derecha, ambos operadores o operandos deben de ser booleanos, ¿no? Tú comparas P y Q, P o Q, P no, o le puede ser el not P, ¿no? Esto creo que varios ya lo conocemos siempre en los cursos del lenguaje de programación o fundamentos de programación, siempre hay por ahí unas clases de temas de operadores, de lógica proposicional, ¿no? Entonces, pero el SQL también tiene este tipo de operadores, el AND, el OR y el NOT. Ahí ustedes tienen la documentación y la traducción literal de cada uno de estos operadores. Por ejemplo, yo he hecho aquí, dice, Julio sabe bus 10, true. César sabe bus 10, true. Entonces he dicho, si Julio sabe bus 10 y César sabe bus 10, entonces sí terminamos el proyecto a fines de mayo 2022. En cualquiera de los dos casos, por ejemplo, si Julio no sabe, o sea, es falso, ¿no? Uno de estos, o alguien de estos es falso, nos va a salir, no terminamos el proyecto a fines de mayo. Entonces yo estoy asumiendo, por ejemplo, Julio sabe, true, sí sabe. César sabe, true, lo estoy seteando, lo estoy inicializando. Entonces, por eso entra la condición. Si los dos son verdaderos, como ustedes saben, P y Q, entonces, falso. Entonces, esto verdadero y esto verdadero, entro aquí. Para este ejemplo, los dos, Julio y César, son true, entonces debería salir que sí terminamos el proyecto a fines de mayo. Entonces, esto es laboratorio 4. Dice, sí terminamos el proyecto a fines de mayo 2022. Entonces, yo por ejemplo aquí voy a colocar César
false. O sea, Julio sabe bus 10, pero César no sabe. Entonces vuelvo a desplegar. Entonces me sale, como uno de ellos no sabe bus 10, entonces no terminamos el proyecto a fines de mayo, ¿no? Entonces, los operadores lógicos, como ustedes ven, ambos valores deben de ser booleanos. Yo no puedo utilizar el AND para colocar el 5 y el 4. O sea, ¿no? Si if 5 y 4, o sea, no existe. Los operadores lógicos son netamente temas condicionales o temas booleanos. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? En el caso que no tengan consultas y todo esté bien hasta este texto laboratorio 4, escriban en el chat, todo bien. Como comento, en todos los lenguajes de programación, cuando uno aprende, siempre lo básico es ver estos temas. Nosotros no sé, en los primeros laboratorios nos hemos ido a ver ejemplitos para ya ir viendo, oye, qué es esto del bus, ¿no? Pero ahora estamos ya viendo un poquito más a detalle esto de aquí. Bien, entonces como todo está perfecto, vamos a pasar al 5. Laboratorio 5, operadores numéricos. ¿Cuáles son los operadores numéricos que tiene Broker o bus? Tiene esto de aquí. Tiene los ya conocidos operadores numéricos para sumar, restar, multiplicar y dividir, y también para concatenar. Sí, si ustedes revisan la documentación ahí, voy a colocar, voy a colocar en una chat. Igual luego esto lo voy a compartir el proyecto. Sí, cuando lo voy a mandar a hacer el laboratorio, voy a compartir el proyecto. De momento quiero que ustedes observen nada más. Y si pueden, desde otra pantalla, ir entrando a los enlaces, ir explorando. Porque ahí, mira, por ejemplo, de este tema, operadores numéricos. Todo lo que yo comento tiene siempre un poco más de explicación. Yo estoy dando un resumen nada más. Entonces, aquí está la documentación de todos los operadores numéricos, incluso con ejemplos, por ahí. Entonces, si ustedes algunos no conocen todavía o tienen problemas con el inglés, más práctico a veces es traducirlo al español. Entonces, tenemos el operador de suma, de resta, de negación y la concatenación, multiplicar, dividir y concatenar, ¿no? Como ustedes ven, hasta el momento nosotros hemos hecho el tema de la suma de números, la resta de dos números, el producto, o sea, la multiplicación de dos números y la división. Pero no solo se trabajan con números, ¿no? Siempre también se trabajan con fechas. Entonces yo puedo sumar la fecha 1 con la fecha 2. También puedo restar fechas, ¿no? Tanto como fecha como hora. Por ejemplo, hay una de la transacción cuando ingreso al flujo, ¿no? Y la hora de salida, puedo hacer una resta, digamos, obtener esos valores, hacer una resta y ver cuánto tiempo demoró el procesamiento en el flujo, ¿no? O cuando voy a invocar al backend, que podría ser un host, un broker RSOA, un broker REST, un sitio de internet o una base de datos, yo puedo guardar de manera temporal el tiempo en el cual mando el call, ¿no? Y cuando retorna, captura ese nuevo tiempo. Entonces yo ya puedo decir, mira, cuánto tiempo se está demorando en responder el backend. Por algún tema de transaccionalidad, quizás para escribirlo en alguna cola de auditoría o en un archivo de trace. Entonces, no solo es sumar, restar, multiplicar números, sino también fechas, horas y así. Entonces, yo traigo aquí un ejemplo. Número 1, 1.70. Número 2, 2.50. Resultado decimal y el carácter, el mensaje. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí?
resultado, la multiplicación de los dos números. En el resultado coloco el resultado de la multiplicación y en mensaje, ¿no?, que es string, coloco el valor del resultado. Entonces, en el mensaje de salida va a ser mensaje, el resultado, y luego aquí los dos palotes, a veces uno le llama doble palote o doble palo, no sé, hay distintas formas de llamarlo. Entonces, le concatenan el otro string. Como ustedes ven en la documentación, acá yo no puedo, según la documentación, en este operador solo permite concatenar o caracteres, bit o plop. No puedes concatenar enteros, ¿no? Solo caracteres, solo character. O bit, o también puede ser plop. Si quieres concatenar, digamos, algún número, podrías hacer como esto, ¿no? Seteas primero el mensaje y finalmente el mensaje le puedes agregar otro más valor, ¿no? Por ejemplo, aquí, mensaje es string, entonces yo podría decir, digamos, bueno, setearlo de otra forma, ¿no? Aquí es un string y este de acá es un character. Entonces concateno caracteres. No puedo concatenar directamente dos números. Bien, entonces eso es un poco de los operadores numéricos. Vamos con el Lab 6. Una pregunta con respecto a lo que tenía ahí antes. Sí. Si tú le hacías un casteo a ese resultado, ¿se podría concadenar? Si pones un casteo y en ese cast le colocas el tipo de datos character, sí. Ya. Ujú. Vale. Justo ahí en el laboratorio 9 vamos a ver la función, el casting. Ya. Eso. Entonces, laboratorio 6, viene aquí un tema ya, digamos, una de las cosas más utilizadas, es el tema de los procedimientos y las funciones. Aquí yo voy a hacer un laboratorio más, porque esto sí me parece interesante, porque siempre como buenas prácticas en la programación de SQL es utilizar procedimientos y funciones. O sea, no tener en el mismo main, por ejemplo, este de acá es el main, lo que llama el compute, ¿verdad? Entonces, no es, digamos, yo puedo colocar todo el código aquí, pero eso no es trabajar de una forma como nos han enseñado. Lo normalmente que es trabajar de una manera estructurada, ¿no? Ya utilizando funciones, métodos, incluso si estás en Java, tendrías clases, métodos, los métodos setter, los métodos getter, y si quieres hacer un cálculo, llamas a una función, a algún procedimiento, y no colocar todo tu código, y entre comillas, toda la sábana de código aquí, sino como buena práctica es tener tus procedimientos o tus funciones para que el código sea mejor, que se pueda leer mejor y también se pueda mantener o hacer un mantenimiento futuro mucho más transparente, mucho más limpio. Igual el código se va a entender mejor cuando lo trabajas como funciones, ¿no? Entonces, el uso de los procedures o las funciones, aquí yo traigo dos ejemplos. Por ejemplo, he declarado aquí número 1, 10.5, número 2, 20.5. El resultado de sumar, décima. El resultado de multiplicar, décima. Ya, hasta ahí todo bien. Pero he hecho yo un procedure en el cual yo le he mandado como parámetros el número 1, el número 1 le mando como parámetro de entrada, número 2, y aquí le estoy colocando como parámetro de salida el resultado sumar. Entonces, esa función o ese procedure sumar no me retorna nada. Simplemente hace un proceso interno. Pero le mando la variable de dónde va,
quiero que me coloque el resultado de todo ese cálculo matemático complejo o todo ese procedimiento mapeo de tramas, ¿sí? Es mejor. Entonces, yo le mando los valores y en qué valor quiero que coloque el resultado. Entonces, por eso es que aquí, cuando llama a la función, esto internamente va a ser la suma que os voy a mostrar, coloca el resultado y una vez que viene aquí al output.json.data, ¿no? Aquí, entonces ya tiene ese valor y va a imprimir la suma. En este caso es 10.5, 20.5 sería 31, ¿no? A diferencia de la otra, que es una función. Las funciones la idea es que retornen algún dato, porque puede ser cualquier tipo de dato. Y ahora vamos a ver la documentación, porque hay una semántica, una estructura de cómo colocar los valores. Entonces, para multiplicar, yo siempre mando el número 1, el número 2, y luego toda esta función me va a retornar el resultado. Como esta función me va a retornar el resultado de multiplicar, porque así le estoy colocando, lo que hago es ya almacenar en una variable de tipo decimal, ¿sí? Disculpa. Almacenar en una variable de tipo decimal ese resultado. Y luego, obviamente, uso para imprimir el valor, ¿no? Entonces, los procedimientos y las funciones son muy similares, ¿sí? Por ahí, se recomienda si vas a utilizar algún tipo, vas a retornar algún tipo de dato, funciones, y si vas a hacer un procedimiento interno, simplemente procedure. Ejemplo, si yo voy a consumir un procedimiento almacenado, para los que conocen base de datos, conocen el procedimiento almacenado. Entonces, normalmente a los procedimientos almacenados se los declara como procedure, ¿no? Siempre todo procedimiento tiene, cuando se envía los parámetros, se define, este es un campo de entrada, este es un campo de salida, este es un campo de entrada. Mientras que en una función, simplemente le mando los valores y ese te va a retornar lo que tú quieras. Puede ser un objeto, puede ser un objeto con un tipo de dato, puede ser un entero, un decimal, un booleano, un string, cualquier tipo de dato que tú declares, tanto nuevos como los que los ya conocidos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el procedimiento? Muy fácil, ¿no? Este es el procedimiento. Le mando un número, le estoy indicando que es de entrada, ¿sí? Luego número 2, le estoy indicando, este también va a ser de entrada. Pero luego de esto, le digo, oye, pero el tercer parámetro, ese va a ser de salida. Le estoy llamando resultado. Podría ser estos nombres de variables, podría ser distintos a los de arriba, ¿sí? No tiene nada que ver, pues N1, N2, RS, y está. Entonces, pero yo le digo si es de entrada o si es de salida. Para los que alguno de ustedes quizás ha trabajado con temas de, quizás antes, C++ o incluso en Java existe el concepto de los punteros, que trabajan de manera de referencia el valor en esa posición de memoria, ¿no? Entonces, el procesador coge esa variable, ¿no?, que le mandas como tercer parámetro, y lo que hace en ese de ahí, en esa posición o celda de memoria, coloca el nuevo valor según lo que tengas aquí configurado. Entonces, cuando arriba ya llamas digamos, a la variable, ya alguien ha colocado ese valor o ese nuevo valor en esa celda y simplemente imprime, ¿no? Entonces, simplemente set resultado. ¿Qué es resultado? Bueno, el nombre de la variable de salida. Entonces, eso. ¿Y qué va a ser el resultado? ¿Qué valor va a contener? Bueno, la suma del número 1 y el número 2.
Ustedes cuando trabajamos las primeras, bueno, uno de los primeros laboratorios que yo les dije, calculadora, ¿no? Ustedes, varios lo hicieron de alguna forma, ¿no? Ingresa y va, suma y ya está, o resta o ya está. Esto es válido también. No quiere decir que lo que ustedes han hecho esté mal, está bien porque funciona. Pero digamos, como una de las buenas prácticas, ¿no? Y que de aquí en adelante, los laboratorios que trabajemos, ustedes deben de hacerlo o con procedures o con funciones. Y obviamente declarando variables, ¿no? Porque otros no declaran variables, simplemente ya hacían el cálculo y ya no hacían validaciones si estaba vacío, si estaba nulo, si el número, si hacías una división, el de abajo era cero, porque no puede haber división sobre cero. Entonces, no hacían validaciones. Y la validación de los datos de entrada es muy importante, ¿no? Puedo yo colocar algún script de SQL y puedo hacer algún delete database o un delete table o drop table. Pero no quiere decir que eso vaya a ir así, pero digamos, siempre hay que validar. Ya. Entonces, el procedure es tan simple: parámetros de entrada, parámetro de entrada y el parámetro de salida. Los tipos de datos, acá es decimal, decimal. Esto puede ser distinto, ¿eh? No necesariamente siempre siempre que ingresan decimales, va a salir decimales, ¿no? Eso ya depende de tu lógica, depende de lo que tú creas, qué tipo de dato va a ser el de salir, ¿no? Puede ser un character, de tal manera que dentro del procedure haces algún cálculo, no sé, y que ya te devuelva un string, ¿no? De tal manera que arriba simplemente imprimes el valor y no estás concatenando y haciendo cosas, ¿no? Entonces ya depende un poco de cómo quieras estructurar de una mejor manera tu código y cómo usar los procedimientos. Ahí también ustedes van a ver más documentación en el enlace. Este es un ejemplo pequeño nada más. Okay, vamos a abrir esto. No, por ejemplo, los procedimientos tienen una sintaxis que voy a colocar aquí. Hasta ahí nada más. Ya, por ejemplo, estas flechitas que ustedes ven y todo este tema es simplemente una forma de cómo representar lo que está en texto, pero de manera gráfica. ¿Ya? Por ejemplo, return time. ¿Dónde encuentro el detalle de esto? Aquí. Return time. Cuando es language o lenguaje, ¿qué puede ser language? Aquí lo encuentro. Perfecto. Cuando es parameter list, ¿qué significa esto? Bueno, lo encuentro aquí. Parameter list. El runtime. Runtime type. Es ¿verdad? Lo encuentro aquí. Luego de esto, tiene un result set, un return body, que está más abajo también. ¿Ya? Pero entonces esto se lee de esa forma, ¿no? Cuando yo quiero crear un procedimiento, pongo create, lo que coloco es la palabra de runtime type, ¿no? Puede ser función o procedure. Pues como digo, los dos se parecen, por eso es que a nivel de gráficas y semántica, la forma como se explica en la documentación, puede ser esos dos valores. Luego viene el nombre de la rutina. Vamos a poner otro color. No sé qué color es. El nombre de la rutina acá. Esto ya viene a ser tu criterio. Puede ser colocarle en mayúscula, en español, en inglés. ¿Sí? La recomendación es que sea en inglés, pero si el lineamiento de la empresa, el banco, es español, ellos pues tendrás que colocar en español. Cada área de integración, cada equipo de integración, existen los lineamientos de desarrollo de código SQL. Cuando uno ingresa a un trabajo, debe de solicitar como programador ese documento de estándares de semántica de código, ¿no? Porque ahí dice, ¿cómo debes de llamar a los procedimientos?
así. Algunos le agregan la palabra P, otros le agregan para F si es función, otros que dicen no con camel case, otros con uppercase, no, que sea inglés, no, que sea español, o con guión bajo. Cada programador tiene su forma de escribir el nombre de la rutina, ¿sí? Pero cuando uno ya está en un trabajo, debe de solicitar ese documento de semántica para poder escribir su código según los estándares del banco, de la empresa, ¿sí? Entonces, viene el nombre de la rutina, luego viene entre paréntesis aquí, la lista de parámetros. Y la lista de parámetros es lo que ya les indiqué. Una lista de parámetros, como se ve aquí, está conformada por parámetros. ¿Y un parámetro que puede ser? Puede ser de entrada, puede ser de salida, o también puede ser de entrada y salida. Por ejemplo, nosotros hemos hecho in, out, pero podría también ser in, out, una de ellas, y poder leer y también utilizarlo como que actualización de su valor, ¿no? Luego viene el nombre del parámetro. Yo le coloqué número 1, número 2, resultado, ¿sí? Aquí. Luego viene el tipo, ¿no? Puede ser constante, namespace, name, el tipo de dato. Y en caso de pues, ser null label o null, ¿no? O sea, eso quiere decir de que cuando tú dices que ese parámetro siempre tiene que ser obligatorio, que se mande, entonces colocas no null, que nunca debe ser nulo. O null label sin caso opcional, ¿no? No requerido o requerido. Entonces aquí ustedes van a poder observar en la documentación, está todo el detalle, ¿no? Todo el detalle de cómo utilizar los parámetros, ejemplos, documentaciones, ¿sí? Ejemplos, ejemplo 1, y hay varios. ¿Sí? Cuando es nodos, por ejemplo, los nodos.net, cuando son nodos de Java, por ejemplo aquí, hay nodos Java Compute. Entonces hay varias cosas que ustedes pueden, por ejemplo, la compatibilidad de los tipos de datos, tanto en ESQL como en Java, ¿sí? Si ustedes no respetan esto, pues les va a salir error. Entonces, oye, ¿pero por qué? Entonces, siempre van a tener a la mano este enlace de la documentación, toda en la página. Ya sea si estás en el broker 10, esto, si estás en broker 11, también tienes un enlace de broker 11. Y todas las versiones de broker, que 8, 9, 10, 11, 12. Listo, entonces es un poco de lo que son los procedimientos. Para funciones es algo muy similar. Ya he explicado el ejemplo del enlace. Para funciones es muy similar. Nombre de la rutina, el tipo de dato que vas a retornar, si el parámetro es int, out, constante, no nulo, ¿no? El lenguaje, y así, hay varios. Como que a nivel de documentación es muy similar a la documentación de los procedimientos, pero lo recomendable de las funciones es más para cuando vas a devolver algo, ¿no? Como en este caso. Entonces, si yo declaro acá función multiplicar, número 1, número 2, pero no declaro un parámetro de salida, ¿no? Simplemente, pero le digo que va a retornar un valor, en este caso es decimal. Podría retornar carácter, cualquier tipo de dato. Entonces, ingresa, declaro el resultado, porque voy a utilizar como decimal, agrego el valor número 1 por el número 2 y finalmente le digo return resultado, ¿no? Es como yo creo que todos ustedes en algún momento de la carrera o la especialidad, siempre existen estos temas de funciones, procedimientos, llaman algunos métodos, ¿no? Por ahí dependiendo del lenguaje de programación. Entonces, de aquí en adelante, yo los invito a que cuando desarrollen su código, utilicen esto de acá, procedure y funciones. Porque ustedes mañana, más adelante, bueno, los que ya trabajan muy bien y ven todos los días el código, perfecto.
Pero los que todavía están preparándose para, digamos, empezar ya a programar en nuevos proyectos, ustedes van a leer código. Lo primero que ustedes le van a dar es, oye, mira, ¿cuántos servicios broker o bus 10 tiene el banco? Un ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos, vamos a hacer ese ejemplo de 500 ya. ¿Dónde está el código fuente? Ya, ahí está. Es el repositorio de los 500 servicios de broker. Ya, bájalo y empieza a revisar los códigos. Para que veas cómo lo programan los distintos developers. Entonces tú vas a encontrar muchas de las veces estos funciones. Muy rara vez colocan toda la sábana de código en un solo procedure. O sea, lo hacen separado. Incluso todos los que son funciones y procedimientos lo agregan en un archivo aparte de SQL llamado utilitario. Incluso otros lo que hacen, ese archivo lo guardan como librería, ¿no? Que es uno de los últimos temas que vamos a ver, las librerías, ¿no? Librerías reutilizables, pero van a ver más procedure y funciones. Bien, ¿alguna consulta hasta este punto? Yo voy a dejar un laboratorio. Los que, si todo está bien, escriban en el chat, todo bien hasta este punto, laboratorio 6. Para más o menos ver que se me están entendiendo. Hola, disculpen, yo tenía una duda. ¿Solo se puede usar el in y el out? ¿No hay un environment que se pueda usar también? ¿O? Sí, o sea, Sí. uno es si es de entrada o si es de salida, o puede ser el otro, que sea un in o no. Lo que tú coloques acá, por ejemplo, esto puede ser un local environment, podría ser un output local environment, un input, y así cualquier variable del árbol que vamos a ver en la parte de teoría de hoy, vamos a ver el árbol de mensajes y cómo se estructuran esos árboles de mensajes. Y ahí existen en el árbol, existen varias ramas, digamos así, donde yo podría enviar a través de los procedures esos objetos del local environment, de mensaje, de input, de output, ¿no? Así que puede ser lo que, como tú indicas, puedes enviar como parámetro cualquiera. De tal manera que cuando llega acá, si tú le envías, por ejemplo, un environment, ¿sí? Y en ese environment tiene environment.variable, punto ejemplo o punto texto, y quieres que acá le agregue ese texto por alguna razón, simplemente como ya es una variable de environment, dependiendo del contexto, si va a ser trabajado en el mismo, Mesos-Flow, environment. Pero si vas a trabajar, si ese dato quieres que persista en todo el proyecto porque tienes otro Mesos-Flow, ya tienes que utilizar, digamos, otra forma. Pero sí se puede enviar, pues, ¿no? Todos estos tipos de objetos que están dentro del árbol, ¿no? Y que vamos a ir viendo. No solamente números, string, character, no. Todo tipo de parámetros. Ya, gracias. Sí, me quedo. Porque me confundí un poco la documentación que llega solamente in, out y el in, out. Claro, pero el in-out simplemente es cuando es como que estos son parámetros de entrada y estos son parámetros de salida. Pero ya la variable, acá tú puedes colocar la variable, esto ya puede ser, ¿no? El environment. Ya. Ya. Julio, una consulta. Sí, Mira, sí. tengo una duda con respecto a la declaración del número 1, número 2 y resultado. En el procedimiento tú lo estás definiendo y en la función también lo estás definiendo. ¿Eso no hace que se maree? No, o sea, Ya. tú dices aquí, por ejemplo, este de acá, No, ese resultado, con el resultado que está acá en el set, ajá, ¿cachai? Que le está como 4 veces. Porque está en el ingreso del ah, dato, está en el seteo del dato, de la función,
y está en el procedimiento también el mismo nombre. Claro, es que estos son variables locales, ¿no? Por ejemplo, este variable resultado simplemente es porque solamente es dentro de este procedimiento nada más. Yo podría cambiarle y no es que estemos utilizando la misma posición de memoria, son distintas. Ya, o sea que en el main también podría existir un resultado y tampoco se moriría. Claro, el alcance de las variables es dentro de cada procedure o módulo. Por ejemplo, hemos visto acá procedure, función. Ya, ok. Sí, son alcances distintos. Ya. Bueno, yo lo voy a cambiar para diferenciar. No sé. ¿Sí? Comprendí. Eso. Comprendí, gracias. Ujú. Sí, claro, el programador podría decir, oye, pero tanto puede ser el mismo, ¿no? Pero no, son distintos. Voy a desplegar, entonces para este ejemplo, la suma y el producto, el laboratorio 6. Tenemos acá, pues no envía nada de parámetros porque no estamos usando parámetros de body, pues ya me trae el tema. Entonces yo quiero modificar, por ejemplo, acá 70 y 50, lo vuelvo a desplegar. Como yo le dije, tengo que volver a desplegar para que tome el cambio porque si no, no lo estoy haciendo dinámico por body. Esto ya lo van a hacer ustedes en el laboratorio, ¿no? Entonces se me Oye, hace y si el decimal tú lo quisieras con 4 decimales, ¿cómo lo ponís para declararlo? aquí con 4 decimales, así, así. Ah, ya. Ah, se pone así a morir nomás. Sí, sí. O sea, pero es que vamos a probar. Lo que pasa es que ahí, como te da 31,0 o punto cero, ¿cachai? Ujú. Si tú hubieses seteado como el valor UF acá en Chile, ¿cachai? Que te suma por defecto los 4 decimales, aunque sea número redondo, igual le pone, no sé, algunos formatos te dejan los 0000. Claro, ahí podrían, si tú, por ejemplo, quieres que no salgan muchos decimales, ¿no? Por ejemplo, acá el producto sí tiene como cuántos, 3, 6, 8 decimales. Ahí podríamos utilizar la otra función que es el redondeo, Ya, ok. ¿no? Redondeo de decimales solo en 2. Hay otros países creo que usan solo uno nomás, dependiendo de cómo queremos redondear. Hay una función de redondeo. Después, como en todo el lenguaje de programación, ya todos tienen esas Sí. funciones que son siempre deben tener, como el lenguaje de programación, tener esas funciones. Bien, entonces, un poco el tema de los procedures y las funciones. Como le digo, esto es una parte 1. Ya en la parte 2 vamos a ir viendo justo lo que comentaron hace poco. Yo le puedo enviar el local environment, output, input, root, ¿no? Entonces, pero van a mezclar todavía el tema. Vamos a ir poco a poco. Listo, vamos entonces con el 7. El 7 tiene que ver un poco ya con lo que también conocemos, los famosos if-else, ¿no? Si no cumple esto, entra. Y si no, o sea, else, bye. Puede ser esto anidado, como por ejemplo aquí, ¿no? If, acá yo seteo el valor, ¿no? De i, ya, i va a ser 3. I es igual a 0, es small size, ¿no? Si no, vuelvo a preguntar. Si i es igual a 1, medio. Y si no, si i es igual a 2, y si no, ya vamos, desconocido, ¿no? Entonces, o podría ser un if simple, como lo hemos visto en el ejemplo 1, ¿no? Si Julio sabe bus 10 y César sabe bus 10, él ¿no? Ejecuta, si no, él sí ya está. Pero podrían hacer así, también anidados. En algunos casos, dependiendo de la comparación que ustedes coloquen aquí, les van a pedir que coloquen el corchete. Si ustedes, ese ahí puede ser, ¿no? Si P y Q es igual a true, ahí el otro es entero ahí, entonces ahí sí hay que como que
tener corchetes, pero en este caso, como es solamente un i igual 0, si es igual a 0 y haz tal cosa, no es necesario colocar corchetes. Esto lo comento porque siempre en los ambientes de los equipos de desarrollo existe una herramienta que se llama SonarQube, ¿no? El SonarQube, cuando ve de que solo estás haciendo un if de una variable y nada más, ¿no? El if de una variable, una comparación, te va a indicar retirar los corchetes, ¿no? Porque es como que no es necesario. Te lanzo un warning informativo, no es necesario, por favor retíralo. Pero si tú haces varios, esto, and y el j, and, entonces, y no le colocas, ahí probablemente, dependiendo de la evaluación, ¿no? Te voy a decir, no, sí coloca. Entonces, para este ejemplo, yo le cambio, por ejemplo, a 1. Entonces, si es 1, debería entrar aquí, medio. Entonces, aquí Julio, puedo... Julio, otra ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Perdona lo básico de la pregunta, pero el No. if i igual 0, él no lo toma como una definición de que le estoy asignando 0 ahí. No, porque para asignar se utiliza la palabra reservada, el set. Ah, ok, ya. Sí, pero igual es set y igual 15, Ya. por ejemplo. Sí. Ok. Simplemente está haciendo usando el operador, el operador numérico if. Ok, comprendo. Gracias. Entonces aquí, o por root, bueno, la talla. Vamos a validar aquí. Laboratorio 7. Bueno, no hay desplegado todavía. Entonces ya me sale medio. Entonces es un ejemplo pequeño. Aquí igual en la documentación hay variedad de consideraciones. Por ejemplo, la lógica expresión if es if, el tengo entonces la sentencia y así puedes seguir iterando aquí. Yo he copiado este ejemplo de acá y lo he puesto. Aquí usted tiene varios ejemplos. Bien. Luego tenemos el laboratorio 8, que es un tema ya de lo que es el case o el switch, ¿no? Yo, por ejemplo, he puesto aquí, declare tipo character. Y luego seteo el valor. Set tipo igual Chile. Y digo un switch, que tiene la palabra reservada case. Digo, case, si tipo, ¿no? Es Perú, entonces capital Lima. Si es Chile, capital Santiago. Si es Colombia, capital Bogotá. Si es Ecuador, capital Quito. Y si no es ninguno de esos países, ese país no encontrado. Son ejemplos simples de los que hemos visto hace años, creo. Así que si yo coloco Perú, pues va a salir Lima, ¿no? Entonces, para este ejemplo, Chile, voy al laboratorio 8, Santiago, ¿no? Julio, si yo pusiera, por ejemplo, Chile con mayúscula y en el case está con minúscula, no lo va a encontrar igual, ¿cierto? Vamos a ver. Buena pregunta. Ajá, Chile. No lo respeto. No lo respeta. Vamos a ver en la documentación. Ahí nos puede hablar un poquito más. Porque es el valor, perdón. Justo, bueno, no está relacionado a esto, pero en algunos casos o aplicaciones, las contraseñas que uno coloca cuando uno loguea en los celulares, tú cuando ingresas a tu aplicativo del banco, pones tu usuario y tu contraseña. Entonces, las contraseñas a veces piden que coloques letras y números. Y hay usuarios que dicen, oye, pero yo coloco con mayúscula y entra.
y lo coloco con minúscula también entra. Entonces, y ahí internamente tú tenías que hacer ya a nivel de código lo que es el aplicativo, o lo baja, ¿no? O lo baja lowercase o lo sube a uppercase, ¿no? O uppercase. Pero en este caso, como ven, no es igual, ¿no? No es Chile, no es igual que Chile mayúscula. Claro. Entonces, va a respetar esa estructura. Y si quisiera de que cada vez que así le coloque mayúscula, bueno, entonces tienes que hacer acá un lowercase, ¿no? Del tipo a que lo baje a lowercase, y ahí sí no. Ahí sí ya te va a respetar. Pero eso todavía no lo vamos a ver. Así que nos quedamos ahí con Chile y ya está. Gracias por responder mi pregunta. No, está bien, Pato. Está bueno que preguntes. Eres uno de los que más preguntan. Listo. Entonces, laboratorio 9. Este es un tema del cast que comentábamos. Acá hay variedad de escenarios de casteo. El más conocido de convertir este número string, de string a número. Por ejemplo, aquí yo he colocado, bueno, lo he copiado de la página que ustedes pueden ver, ahí hay como 20 ejemplos. He colocado un ejemplo nada más. Tienes el decimal, ¿no? Luego el target, como es un string, colocas un patrón, ¿no? Aquí lo que te comentaba, tú puedes colocar el patrón de coma, ¿no? Para el caso de Chile, colocas el patrón y luego dices, ¿no? Setear en target, que es un string, el casteo, ¿no? Del decimal inicial como un carácter y lo formateas al patrón. Entonces, en la salida te va a salir 31,415.93. Y así existe en el casteo, variedad de tipos. Por ejemplo, el tipo de datos, numéricos, y aquí más abajo los ejemplos, ¿no? Que lo que hemos mostrado es este. Aquí hay varios con fechas y así. Entonces ustedes ahí ya, cuando van a revisar, yo voy a dejar un laboratorio, probablemente de los laboratorios que encuentren acá. Entonces vamos a utilizar el de aquí. Vamos a elaborar. El otro día me metí a ver ese cast que estaba ahí mostrando, pero Sí. no entendí bien qué son los símbolos de número, número cero. ¿Esos son como espacios reservados? ¿O quiere decir que es algo ahí? Esto Por de acá, ejemplo, eso sí, por ejemplo, eso que dice número, For- coma, es con lo que lo va a separar, entiendo. claro, es ¿Cómo, como lo va cómo a se formar. cómo se interpreta eso? Claro, esa es la expresión regular que tú vas a formatear el número. Aquí, obviamente, aquí en la documentación, ahí también se observan los distintas expresiones regulares al cual yo puedo convertir ciertos números. Pero ahí el primero es número, coma, número, y luego cero, ¿no? Luego el punto. ¿Qué significa el cero ahí? Porque yo acá, aquí escupe un 5. Como un 5. Claro, acá Ah, dice ya, el ejemplo. 31,415. Y acá no es un 0, sino que es un 5. ¿O le está dando pie a que viene un decimal? Eh, buena pregunta ahí. Eso no me Porque, quedó claro cuando lo revisé. sí, sí. Pero lo vamos a revisar ahora que vayamos a ver más temas de formateos. Este es un ejemplo nada más. Aquí Ya. vamos en la sesión, en la siguiente sesión que vamos a ver SQL2, ahí vamos a trabajar más con esto de las expresiones, porque también lo utilizan para temas de fecha, ¿no? Fecha Sí, y po. hora del sistema. Entonces, hay también ciertas expresiones regulares ya conocidas
y cómo formateamos la fecha del sistema o la fecha de entrada, ¿no? A ver. Bueno, le voy a colocar aquí, como en la parte del backlog, un momentito. Ya está. Bien, entonces, esos son un poco los laboratorios que vamos a mostrar solo hoy. En la siguiente sesión, que es el día jueves, vamos a ver todo lo que es SQL parte 2, donde vamos a ver ya más cosas de, más temas un poquito más avanzados. Bien, ¿tienen alguna duda hasta este punto? Aparte de lo que ya Patricio comentó. Yo, Julio, una pregunta. ¿Los patrones se pueden usar también para realizar validaciones al ingreso de datos? Sí, claro. Por ejemplo, los correos tienen cierta expresión regular, ¿no? De un arroba, punto com o algo, ¿no? Punto B o punto CL. Entonces, si me llega un correo, yo puedo validar con una expresión regular de que ese string, porque es un string, sea un correo válido, ¿no? O sea, que tenga un arroba, un texto, arroba, texto, punto texto, ¿no? Porque ese texto, eso ahora ya los dominios no solamente punto .com, puede ser cualquiera. Entonces, tú puedes crear expresiones regulares y en base a eso hacer los formateos y validaciones, ¿no? Ah, ok, gracias. Vale. Listo, entonces, esto es lo que tenemos. Vamos a detener aquí la grabación.